Bueno, vamos a hacer una nueva revisión del estoicismo y, bueno, ampliando quizás con más ejemplos todas las partes relacionadas con el logos. Vamos a tratar de explorar un poco el sistema racional también, las virtudes y las diferencias entre acciones apropiadas y las acciones rectas. Bueno, los estoicos sostienen que el universo está gobernado por una razón cósmica o logos, que le da orden y finalidad. Bueno, esto significa que nada sucede por azar o sin motivo, sino que todo sigue una lógica universal. Todo sigue una lógica universal. La naturaleza misma es racional. Y esto se puede observar en la armonía que tiene el mundo. La naturaleza misma es racional. La existencia del orden demuestra la existencia de una inteligencia organizadora. Y como ejemplo, podríamos decir que el ejemplo que a modo estoico, hay que entenderlo obviamente desde su perspectiva, pero trayéndola al día de hoy su perspectiva, haciendo un análisis hermenéutico, podríamos decir que es como si nos encontramos un reloj de sol funcionando perfectamente. Nunca pensaríamos que se ha formado por azar, que ha sido un accidente, sino que ha sido diseñado con una finalidad. Los estoicos dicen que el universo, mucho más complejo obviamente que un reloj, el universo no puede ser producto del azar. El universo no puede ser producto del azar. Si aceptamos que un barco necesita un capitán y un cuadro un pintor, entonces el cosmos también debe tener un principio racional que lo gobierne. El cosmos también debe tener un principio racional que lo gobierne. Si el universo sigue una razón interna, lo lógico es armonizarse con ella, en lugar de resistirse. De ahí surge la idea de que la mejor manera de vivir es vivir de acuerdo con la naturaleza. Si el universo sigue una razón interna, lo lógico es armonizarse con ella. De ahí surge la idea de vivir de acuerdo a la naturaleza. Ese vivir conforme a la naturaleza va a ser igual a vivir virtuosamente. Es decir, si el universo está ordenado racionalmente y el ser humano es parte de ese universo, entonces nuestra naturaleza también debe de ser racional. Si el universo está ordenado racionalmente y el ser humano es parte de ese universo, entonces nuestra naturaleza también debe ser racional. Bueno, aquí están ejecutando un silogismo que les lleva a la siguiente conclusión ética. Seguir la razón universal es actuar de forma correcta. Obedecer a la naturaleza equivale a actuar con virtud. Seguir la razón universal es, por lo tanto, actuar de forma correcta, y obedecer a la naturaleza equivale a actuar con virtud. Si, por ejemplo, observamos a los animales, vemos que siguen su naturaleza sin conflictos internos. Un león no intenta ser algo diferente de lo que es. El problema con los seres humanos es que sí podemos actuar contra nuestra propia razón, dejándonos llevar por las pasiones. Para los estoicos, la clave está en usar la razón para guiar nuestra vida en armonía con la naturaleza. Los seres humanos podemos actuar contra nuestra propia razón y la clave está en usar la razón para guiar nuestra vida en armonía con la naturaleza. Bueno, llegamos al punto de diferencia entre acciones apropiadas y acciones virtuosas para el estoicismo. Aquí aparecen dos términos que son muy importantes. El primero es el kathekonta, que serían las acciones apropiadas,
Y el segundo sería el catorzómata, que son las acciones rectas o virtuosas. El caceconta, acciones que de acuerdo con la razón tienen sentido y deben realizarse. El catorzómata son las acciones que no solo son apropiadas, sino que se llevan a cabo con una intención completamente racional y virtuosa. Por decirlo así, hay dos grados diferentes de acciones. Las caceconta, que son acciones apropiadas, que estarían en la parte inferior, y las catorzómata, que están en la parte superior, porque son realizadas con una intención completamente racional y virtuosa. Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo de cacecón, una acción apropiada. Por ejemplo, un cacecón sería casarse y formar una familia, ya que es algo acorde a la naturaleza humana de la época. Cuidar de tu salud también es una acción apropiada. Estudiar filosofía y aprender es apropiado porque la razón busca conocimiento. Estas son acciones adecuadas. Estarían en la parte baja de esas dos partes de la pirámide. Acciones apropiadas y encima acciones rectas o virtuosas. Entonces estas que acabo de decir serían apropiadas. Cacecón o cacecón, como le queráis llamar. Pero ahora vamos a ver esos mismos ejemplos con acciones rectas o virtuosas. Los catórzoma o catorzoma. En cuanto a estudiar filosofía, decíamos que estudiar filosofía y aprender es apropiado porque la razón busca conocimiento, pero si nos vamos a la acción recta, no solo estudiar filosofía, sino comprenderla profundamente y aplicarla a la vida con sabiduría sería mejor. No solo cuidar de tu familia, sino hacerlo con justicia, prudencia y sin egoísmo sería mejor. No solo ser valiente, sino ejercer la valentía con sabiduría, sin caer en la temeridad, sería mejor. Por lo tanto, todas las acciones virtuosas son apropiadas, pero no todas las acciones apropiadas son virtuosas. El sabio estoico no solo actúa según la naturaleza, sino que lo hace con un entendimiento perfecto de la razón universal. El sabio estoico no solo actúa según la naturaleza, sino que lo hace con un entendimiento perfecto de la razón universal. Bueno, yo creo que este ejemplo del estudio de la filosofía, estudiar por estudiar o estudiar con un motivo, me parece una buena forma de que lo comprendamos. Acciones apropiadas sería estudiar filosofía y la acción recta sería estudiar filosofía para comprenderla profundamente y poder aplicarla a la vida con sabiduría. Bueno, ¿y cómo afrontan en el día a día el pensamiento estoico? Bueno, para los estoicos vivir conforme a la naturaleza no simplemente significa hacer lo que nos parezca natural, sino entender la naturaleza racional del universo y seguirla con plena conciencia. Para los estoicos, vivir conforme a la naturaleza no significa simplemente hacer lo que nos parezca natural, sino entender la naturaleza racional del universo y seguirla con plena conciencia. Imaginémonos, por ejemplo, en esa aplicación de la vida diaria, que alguien nos insulta. Podríamos realizar una reacción irracional y nos dejaríamos llevar por la ira y responderíamos con violencia. O podríamos hacer una acción apropiada, que sería intentar resolver la situación con calma. O incluso, mejor aún, haciendo una acción virtuosa, en donde no solo actuaríamos con calma, sino comprender que la ira es una emoción irracional, que el insulto solo tiene poder si tú se lo das, y responder con serenidad y sabiduría.
Me acuerdo al respecto de esto de Diógenes de Sinope, que tenía una frase que decía que el insulto infundado deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe. Otro ejemplo que podríamos poner, pues a la hora de dar un regalo, pues si das un regalo porque esperas algo a cambio, eso no es virtuoso. Si das un regalo porque es una costumbre social y se espera que lo hagas, bueno, pues es una acción apropiada. Pero si das un regalo con un auténtico espíritu de generosidad, sin esperar recompensa, sin esperar nada a cambio y con plena conciencia de que estás actuando según la razón, eso es una acción virtuosa. Bueno, después de estos dos ejemplos, de el insulto y el regalo, de cómo encajar en la vida diaria las acciones, vamos a, ya para casi acabar, con el ideal del sabio estoico. Se supone que el sabio estoico es aquel que ha alcanzado la máxima armonía con la razón universal. Es aquel que ha alcanzado la máxima armonía con la razón universal. No se deja llevar por pasiones irracionales. Siempre actúa con conocimiento y prudencia. Y no teme ni la muerte ni la adversidad, porque todo sigue un orden natural. Todo sigue un orden natural. Por lo tanto, no se le puede temer a la muerte ni a la adversidad. Para los estoicos, Sócrates era el mejor ejemplo de sabio estoico, ya que cuando Sócrates fue condenado a muerte, en lugar de desesperarse o intentar escapar, aceptó su destino con serenidad. Para los estoicos esto es vivir conforme a la naturaleza, porque su muerte era parte del orden universal y él lo asumió con razón y dignidad. Ejemplo del sabio estoico, Sócrates. Como conclusión final, pues 4 puntos. El universo es racional y ordenado. El universo es racional y ordenado. El ser humano debe vivir conforme a ese orden, por lo tanto. Segundo, obedecer a la naturaleza es vivir con virtud. Obedecer a la naturaleza es igual a vivir con virtud. Tercero, no todas las acciones apropiadas son virtuosas, pero todas las virtuosas son apropiadas. No todas las acciones apropiadas son virtuosas, pero todas las virtuosas son apropiadas. El sabio estoico busca siempre actuar con plena razón y conciencia. El sabio estoico busca siempre actuar con plena razón y conciencia. Que no conciencia, conciencia. Bueno, para acabar ya, los estoicos nos enseñan que si seguimos la razón en todo momento, viviremos sin miedos ni perturbaciones, en perfecta armonía con el cosmos.